A mí me tocó el tema de la narratología. Bueno, el concepto de narratología. La narratología es la disciplina semiótica a la que compete el estudio estructural de los relatos, así como su comunicación y recepción, aunque tiene una larga tradición anterior. Los mayores avances en el campo de la narratología se deben al estructuralismo, que se subdividió y clasificó los rasgos principales de toda narración. Desde la década de 1980, la narratología es una de las herramientas más fuertes para el análisis de los relatos. La narratología parte de la idea de que el relato no debe aislarse de la estructura, aunque ésta tenga un significado autónomo y funcione independientemente, pues en el mensaje que se desarrolla el propósito estético. La narratología puede también clasificarse tal como una ciencia del relato, o sea, una parte de la teoría literaria que se ocupa del proceso de representación y comunicación narrativa. Bueno, los orígenes. El término fue acuñado por Betan Todorov a finales de los años 60 en su texto Grammaire de Decameron y es uno de los principales exponentes junto a Greimas, los críticos franceses Guénetet, Bremont y Barthes. Debido a la idea de que existen ciertas estructuras universales adaptables a textos narrativos específicos, se puede decir que los antecedentes de la narratología fueron cimentados por Vladimir Propp con su libro de morfología de los cuentos y por el análisis estructural de los mitos de Claude Lévi-Strauss. Propp describe los cuentos folclóricos de acuerdo a sus partes constitutivas y las relaciones de estas con el conjunto, y entre ellas mismas divide el cuento en 7 esferas y 31 elementos o funciones. Por otro lado, Lévi-Strauss propone que los mitos pueden reducirse a unidades individuales denominadas mitemas, las cuales adquieren un significado al combinarse entre sí. Ese conjunto de relaciones es lo que define al mito, no las particularidades de la narración. El relato, en estas dos concepciones, se considera como una repetición de acontecimientos basados en un sistema. Bueno, los elementos del texto narrativo. Bueno, primero que nada, la literatura y ficción. No todos los hechos representados en una ficción son necesariamente imaginarios, ya que ningún artista puede prescindir de la realidad. Por eso, Domínguez especifica que el universo de lo ficcional verosímil, que es uno de los elementos característicos de la literatura realista de lo ficcional inverosímil, que es uno de los aspectos importantes de la literatura fantástica. Lo que refiere a la ficción, Guénetet, en su obra titulada Ficción y Dicción, afirma al respecto: solo puede haber creación por el lenguaje, si éste se convierte en vehículo de mímesis, es decir, de representación, o mejor dicho, de simulación, de acciones y acontecimientos imaginarios, si sirve para inventar historias o al menos para transmitir historias ya inventadas. El lenguaje es creado cuando se pone al servicio de la ficción, y yo no soy tampoco el primero en proponer que se traduzca mímesis por ficción. Para Aristóteles, la creatividad del poeta no se manifiesta en el nivel de la forma verbal, sino en la de la ficción, es decir, de la invención y la disposición de la historia.
Bueno, la narración. La narración es la sucesión lógica o casual de hechos producidos en un tiempo determinado. En una estructura tradicional, la situación inicial se ve dirigida por los acontecimientos que suceden a lo largo del relato y finaliza con una transformación de la situación. Sin embargo, hay muchas otras estructuras en las que se juega cronológicamente con los hechos. Betan Todorov distingue entre el relato o la historia. El relato es el elemento dominante de la obra en prosa. En este se devuelve la historia y le concierne el orden cronológico. En la historia se entretejen varios hilos que van rotándose, el orden de la importancia en la narración, cada uno a su tiempo. Corresponde a una exposición pragmática de lo que sucedió. Así pues, la historia se centra en la lógica de las acciones y la sintaxis de los personajes, mientras que el relato se centra en el tiempo, los aspectos y los modos de narrar un relato. Sin embargo, Gerard Genetet introduce un tercer elemento establecido, un modelo triádico, donde distingue entre la historia, el relato y narración, entendido como la historia como el conjunto de acontecimientos que se cuentan, el relato como el resultado del proceso narrativo y finalmente la narración como el proceso a través del cual se enuncian los contenidos de la historia del relato. Bueno, el narrador. El narrador es el sujeto de la enunciación del discurso. En el acto de comunicar un mensaje, el narrador es el mediador que relata hechos del pasado, creando una atmósfera de presente, tiempo que refiere al momento de la narración. Puede ser un personaje más que se mueve en otro plano, a diferencia del resto de los personajes, o una voz que va ocupando distintos puntos de vista a lo largo del relato. Es el puente de la comunicación entre el autor y el lector. La línea entre el autor y narrador debe ser muy clara, pues no siempre hay una identificación total del uno con el otro, aunque el autor puede manifestarse dentro de su papel de narrador para interactuar directamente con el lector. Genetet define el acto narrativo y al narrador como voz, la indicencia y menciona tipos de narradores: el heterodiegético, el homodiegético y el autodiegético, la cual se diferencia del foco, que es la perspectiva de que ve. Para Genetet, el rol del narrador es la narración, es decir, relatar la historia. Además, su discurso puede tener otras funciones extranarrativas, función narrativa, de dirección, de comunicación, testimonial o ideológica. Bueno, el autonarrador. Ambas nociones muy a menudo se confunden y sin embargo resultan diferentes. Como lo sabemos, el autor es la persona real que ha realizado la obra científica literaria, dueño del texto escrito, cuyo nombre figura en la portada. Es una persona exterior al texto, mantiene una relación con el lector, lo mismo que él, situado fuera de la ficción. Por lo tanto, encontramos el narrador y el narratorio en la ficción creada por el autor. De allí el narrador en una obra es el que cuenta la historia, ya que el autor le da este poder de narración.
pues el autor escribe, elabora la historia y el narrador la relata alejándose del escritor. A través de esta posición de narrador con la historia contada viene sus estatus, o sea, su posición. Bueno, el estatus del narrador abarca dos criterios peculiares. El primer criterio, o sea, las categorías narrativas que enseña la narración del narrador con la historia. En cuanto al segundo criterio, este determina su relación con los personajes. Las categorías narrativas permiten a la vez oponer o identificar los términos homodiegéticos y heterodiegéticos, entre otros. El narrador puede ser homodiegético cuando éste está presente como personajes en la historia que va contando. Por lo demás, si dicho narrador homodiegético actúa tal como un héroe de la historia, es decir, como personajes o testigo de lo ocurrido, podemos denominarlo, siguiendo a Genetet, que es autodiegético. El narrador es pues heterodiegético, al estar ausente este último de la historia que narra y no se identifica con ningún personaje. Con los niveles narrativos, cuando un narrador cuenta una historia, puede crear un mundo, o sea, el mundo narrado de que puede ser excluido. De allí que lo que narra no es lo mismo a nivel que los objetos o los actores que pueblan su relato. Se trata del nivel extradiegético en que el narrador exterior al relato es pues lo que llamamos narrador extradiegético. Sin embargo, a veces el narrador entra en la historia narrada de tal modo que es narrador intradiegético. Tocante a los relatos entrelazados, nos damos cuenta de un tercer nivel denominado metadiegético, pues el narrador metadiegético, cuando este es un narrador intradiegético de un relato entrelazado en otro relato. El estatus del narrador se define pues a partir de las categorías y de los niveles de narración. Al contar la historia, el narrador puede adoptar un punto de vista. Bueno, la focalización, denominada también un aspecto o punto de vista. La focalización, como dice Genet, permite contestar a las preguntas ¿quién ve? ¿Cómo vemos la escena? Se trata de una cuestión de percepción, ya que el que ve no es forzosamente el que cuenta y viceversa. Hay tres tipos de focalización: la focalización cero, la focalización interna y la focalización externa. En la focalización cero, o la visión por detrás, como denomina Pouillon, el narrador queda omnisciente y sabe más de lo que los personajes. Sabe más que los personajes. Puede conocer sus pensamientos, sus hechos y demás cosas. Es superior a los personajes. De allí se trata de la mirada de Dios. En cuanto a la focalización interna o la visión siguiendo las palabras de Pouillon, el narrador, igual que el personaje focalizado, tiene la misma información y el narrador se identifica con este personaje. Le es imposible relatar los pensamientos de los otros personajes. La focalización externa o la visión desde fuera, el narrador sabe menos que el personaje, es un simple observador exterior a la historia contada. Su mirada es puramente objetiva, no es la de nadie. La focalización externa
limita la información dada al lector y suscita en él una curiosidad. Por lo tanto, estas tres focalizaciones muestran que el narrador no se limita únicamente a contar de modo imparcial una historia, y muy a menudo resulta objetiva y puede asumir unas cuantas funciones. Después tenemos la función del narrador. El narrador puede tener varias funciones y esta última muestra el grado de intervención del narrador en su relato según la impersonalidad o la implicación querida. Genet la pormenoriza a través de su obra, a saber que la función narrativa, la función de control, la función de comunicación, la función testimonial y la función ideológica. La función narrativa constituye la función base. En efecto, en cuanto hay relato, el narrador asume este papel, pues tomando las palabras de Genet, es la de contar un hecho y de la que ningún narrador puede desvivirse sin perder al mismo tiempo su carácter de narrador. La función de control es la articulación interna y solo aparece cuando el narrador controla el relato. Sucede cuando este último interviene en el relato dando la palabra o interrumpiendo la narración para poder hacer una descripción. La función de comunicación. El narrador se dirige directamente al narratorio para establecer o mantener el contacto con él. Si seguimos a Barthes, este atiende a una situación narrativa cuyos ambos protagonistas resultan ser el narratorio presente, ausente o virtual, y el propio narrador. En lo que refiere a la función testimonial, el narrador atestigua la veracidad de su historia, el grado de precisión de la narración, la certidumbre con respecto a los acontecimientos. Según Genet, cuando el narrador indica la fuente de que procede esta información o el grado de precisión de sus propios recuerdos, como ya hemos dicho, o los sentimientos que despierta en él determinado episodio, esta función puede aparecer igualmente cuando el narrador expresa emociones tocantes a la historia. También, en cuanto a la función ideológica, el narrador interrumpe su historia para traer un episodio didáctico, unos acontecimientos generales que conciernen el relato. Además, sus intervenciones, según Genet, directas o indirectas, tocantes a la historia, puede adoptar también la forma más didáctica de un comentario autorizado de la acción. Entonces podemos decir que dichas funciones permiten pues al narrador implicarse en el relato. Dichas implicaciones pueden hacerse hora intermediario de un personaje novelesco. Bueno, acá les dejo un esquema para que puedan ver los diferentes elementos de la narración. Bueno, los personajes. Bueno, los personajes son estructuras o efectos de sentido que pueden participar tanto en el discurso narrativo como en la acción de la historia. Se les describe tanto en sus rasgos físicos como en los de la personalidad, resultando una prosografía o retrato del personaje. Puede tener dos dimensiones: funcional, donde motivan la acción por su interacción con el tiempo, espacio y los demás personajes, en donde aquellos que los define los coloca dentro de la acción. Se clasifican por su participación activa e importancia en la obra principal.
secundarios y terciarios. El personaje principal y los personajes principales, secundarios y terciarios. En los personajes principales se encuentra el protagonista y el antagonista. Los secundarios serían aquellos cuya importancia es menor, aunque a veces adquieren relevancia en momentos concretos, sirven para conocer mejor a los personajes principales o son relevantes para el avance de la acción. Los terciarios se caracterizan por su fugacidad, aparecen en algún momento y luego desaparecen. La caracterización de los personajes se hacen según la distinción establecida entre el héroe, personaje principal, y personaje secundario. El héroe sería el personaje de la historia que logra vencer las dificultades y solucionar los problemas gracias a su fuerza, su inteligencia o su poder. Es diferente del personaje principal, que se basa en la acción, toda coherencia de la historia relatada. Los personajes secundarios, en cuanto a él, ayudan, molestan o se oponen al héroe o al personaje principal a lo largo de sus acciones. Sin embargo, también cabe subrayar que esta categorización tradicional ha sido rechazada por la semiología. En efecto, el enfoque semiológico de los personajes de los relatos considerados como signos que se clasifican de la siguiente manera: saber que los personajes referenciales que reflejan la realidad son personajes históricos o mitológicos. Los personajes que esquematizan el sitio del autor o del lector en el relato, es decir, el personaje testigo, el observador, y para los personajes anafóricos, estos recuerdan unos datos importantes o preparan la continuación del relato. Así podemos retener a los personajes novelescos, que se clasifican por dos categorías. Cada personaje, a partir de su categoría, desempeña un papel muy determinado a lo largo de la ficción. La historia que compone el relato puede definirse como un encantamiento o de acciones encargadas por los personajes. Bueno, Bob Naves lo sintetiza de este modo, afirmando que los formalistas prefieren determinar al personaje por su función en el relato, en el que lógicamente el personaje no es más que una construcción verbal y un rol por relación a la función que interviene, donde se desprende su valor como elemento de construcción de un orden sintáctico. Por lo tanto, esta acción, denominada por las funciones de Propp en su obra titulada Morfología del cuento, corresponde con los papeles que desempeñan por los personajes, pues de las 7 esferas de acción de Propp llama personajes, pasan a 6 actantes en el esquema de Greimas, ya que las mismas acciones las pueden hacer numerosos y distintos personajes. Estas 6 categorías de actantes van con otras 3 oposiciones binarias, es decir, sujeto versus objeto, destinador versus destinatario, ayudante versus oponente. Así, el papel de cada actante dependerá del sitio que ocupe tocante a los demás. En efecto, el sujeto está encargado de una misión por el que el destinador, a beneficio de un destinatario, va con un objeto. En esta búsqueda, algunos actantes lo auxilian como el ayudante, mientras que otros se oponen como los oponentes. Las novelas quedan llenas de personajes cuyas acciones realizan a lo largo del tiempo determinado. Bueno,
El tiempo. El tiempo determina el orden y la duración de los acontecimientos en la narración. El orden temporal es doble porque por un lado se encuentra el orden canónico de los sucesos, un presente donde se efectúa el acto de narrar y a partir del cual se delimita el pretérito de la historia. Y por otro lado el orden impuesto por el narrador, donde se puede generar la intriga y tensión gracias a la disposición de los eventos en la narración. A estos también se les ha llamado tiempo gramatical y tiempo narrativo. Refiere a la posición temporal que el narrador debe adoptar con respecto al relato o bien a la relación entre los actos de narrar y los acontecimientos narrados cuando los acontecimientos no suceden de forma lineal. Se les llama anacronía, de la cual hay dos formas, analepsis o retrospección. La narración comienza en in media res, es decir, se omitieron sucesos previos, pero serán relatos relatados más adelante. Prolepsis o anticipación, se narran eventos antes que sucedan, que serían del futuro. Bueno, primero que nada, en el tiempo está constituido por el orden, la duración, la frecuencia cronológica. Bueno, el orden. Estudiar el orden que vienen narrados los acontecimientos en la novela nos lleva a tratar la cronología, la sucesión y la superposición de la secuencia. En efecto, el orden es la relación entre la sucesión de los acontecimientos de la historia y su posición en el relato. Y los acontecimientos pueden ser narrados según su orden real o en el desorden. En este último se llama ancronía, llega a través de dos maneras, a saber el analepsis, en que el narrador cuenta acontecimientos ocurridos antes del momento presente de la historia principal. El prolepsis, en el cual el narrador habla de acontecimientos que van a producirse al final de la historia principal. Pues podemos añadir que los relatos novelescos cuentan una sucesión de acontecimientos que son elementos esenciales de la trama de una vida y cuyas múltiples relaciones de enlaces llevan a un fin. Esta atención hacia un fin implica obligatoriamente un orden de sucesión lógica y cronológica de dichos sucesos. A partir de esto, el análisis del orden temporal de un relato es, siguiendo las palabras de Genetet, la confrontación del orden de disposición de los acontecimientos o segmentos temporales en el discurso narrativo con el orden de sucesión de esos mismos acontecimientos o segmentos temporales en la historia. En la medida en que va explícitamente indicado por el propio relato o se puede inferir de tal o cual indicio indirecto. Después tenemos la duración, que solemos llamarla también la velocidad narrativa. La duración es la aceleración o la desaceleración de la narración para con los sucesos relatados. En efecto, la velocidad se define como la relación entre una medida temporal y una medida espacial. Como sabemos, la tradición de la narración del relato ofrece unas formas fundamentales del movimiento narrativo si nos basamos en la lógica de Genet para medir la rapidez de la narración. Entre estas formas podemos citar la pausa descriptiva, la elipsis, la escena y el sumario. La pausa concierne la interrupción de la historia cronológica.
Además, la parada momentánea de la progresión de la acción de la novela hacia el fin. En cuanto a la escena, viene generalmente dialogada, el tiempo del relato es igual de la historia. La mayor parte de los autores la emplean para introducir informaciones. El sumario se trata de un resumen de una parte de la historia. Da un efecto de aceleración, ya que la duración de los acontecimientos quedan centrados allí al máximo. De allí podemos decir que casi se desempeña el mismo papel que la elipsis. Y bueno, y la elipsis finalmente es contrario a la pausa, ya que una parte de la historia ocurre bajo el silencio en el relato, se omite. Bueno, desde el punto de vista formal existen 3 tipos de elipsis diferenciadas por Genetet, entre las cuales tenemos la elipsis explícita, que funciona a través de la indicación determinada y no del lapso del tiempo que aluden, lo que las asimila a unos sumarios muy rápidos. La elipsis implícita son aquellos cuya presencia no aparece declarada en el texto y que el lector solo puede interferir de alguna laguna cronológica o solución de continuidad narrativa. La elipsis hipotética resulta imposible localizarlo y muy a menudo también situarlos en un lugar preciso, y son relevadas por una analepsis. Bueno, en la frecuencia cronológica, la frecuencia es la relación entre los números de casos de un acontecimiento en la historia y en el número de veces que se encuentran mencionados en el relato. Así, con esta tercera dimensión del tiempo narrativo que distingue Genetet, se establecen 4 formas de frecuencia, tales como el relato de forma singular, en que se narra una vez lo ocurrido o una o varias veces lo sucedido; el relato de forma anafórica o repetitiva, en que se cuenta más de una vez o varias veces lo ocurrido; el relato de forma iterativa, en el que se narra una vez lo que ha pasado muchas veces. El tiempo en la novela abarca el tiempo del relato, de la historia. En este último, como queda dicho, enseña la posición temporal del narrador tocante a la historia situada en un espacio determinado o indeterminado. Bueno, los principales teóricos de la narratología tenemos a Gerhard Genetet, que él nos propone las 3 categorías para distinguir los tiempos literarios: el recit, que es en el orden real o los sucesos del texto; la historia, que es la secuencia real de los sucesos; la narration, que se refiere a los actos de relatar. También establece diferencias entre narración, que es el acto de contar o relatar una historia, que sería una historia en sí. Después tenemos a Roland Barthes, que Roland Barthes en la introducción del análisis estructural de los relatos propone que el relato, como la frase, tiene la misma estructura semántica. Por lo tanto, la lingüística puede ser un medio para análisis literario. En el relato se tiene que distinguir los modos de descripción y jerarquizarlos entre los niveles de la lingüística. Y una unidad de cada nivel de análisis debe tener lugar el siguiente nivel para cobrar sentido. Los niveles de descripción son la función, la acción y la narración. Y tenemos a Bessam Todorov, que él desarrolla una gramática narrativa utilizando el Decamerón para ejemplificarla. Las relaciones entre los personajes tienen una función sustantiva
y dan pauta para hacer un análisis de la historia. Los atributos de los personajes tendrían la función adjetiva y sus acciones la verbal. Y bueno, ese sería el fin.